Me avisan aquí que ya estamos en vivo, entonces bienvenidos a todos a este estudio que es Aprendiendo a ser iglesia. Hoy Adriana no nos acompaña, entonces eh, vamos a estar nosotros animando esta reunión. Espero que estén todos bien, estamos esperando otros minuticos para que se unan otros hermanos. Le doy la bienvenida a María del Pilar, a Adriana, a Gina, y vamos a estar entonces pendientes. Ya estamos en vivo por Facebook. Sí, ya estamos en vivo. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos pues arrancar y los que se van uniendo pues aquí serán bienvenidos, ¿les parece? Bueno, entonces yo creo que comenzamos primero como debemos comenzar todas las veces, orando para pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde para que su palabra sea dando fruto. ¿Quién me quiere ayudar a orar? Por favor. Yo oro, ¿sí? Listo, Adrianita. Muchas gracias. Señor, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos nuevamente gracias por este privilegio, por este gozo, por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor, porque vemos la necesidad de ser iglesia, Señor, de ser iglesia, de esa iglesia que tú anhelas, de esa esposa que tú deseas, Padre Celestial. Yo te pido bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, dándonos la sabiduría, el entendimiento, quitando todo impedimento, Señor, toda opresión espiritual, Padre, que impida que tu palabra entre en nuestro, tanto en nuestro entendimiento como en nuestro corazón, Señor. Te pido la sabiduría, Señor, que tú reveles el propósito para el cual tú nos regalaste esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Adriana. Bueno, este estudio se llama Aprendiendo a ser iglesia y estamos estudiando el libro de los Hechos y pues queremos aprender más acerca de esto. Entonces, le voy a pedir el favor a María del Pilar que nos ayude haciendo como un breve resumen de más o menos lo que hemos visto. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que me acuerde. Pues primero estuvimos viendo que Jesús le dio una instrucción a los discípulos, les dijo que esperaran la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, y estando ellos reunidos el día del Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo como llamas de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Habían allí un grupo de personas que eran hombres piadosos y ellos pudieron escuchar las lenguas que ellos hablaban en su propio idioma y podían entender las maravillas de Dios. Sin embargo, había otro grupo de personas que pensaban que ellos estaban borrachos. Entonces Pedro se levanta, da un discurso diciendo que no, que ellos no están borrachos y empieza a hablar acerca de Jesús, a dar testimonio de él y a dar la gloria al Señor Jesucristo. Saliendo de allí ellos se van Pedro y Juan para, para el templo y en la puerta de la Hermosa encuentran a un paralítico que está pidiendo limosna. Entonces Pedro se acerca y le dice, o sea, como que no tenían dinero, pero que de lo que ellos tenían le daban y le dijeron en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso provocó que los sacerdotes y los religiosos se vinieran como en contra de ellos, empezaron como a perseguirlos. Estuvieron ellos, creo que ante el tribunal, lo que pasa es que ya después yo no estuve presente. No sé si de pronto, Adriana, puedes contar de ahí en adelante. Señora, pues ellos los encarcelaron a Pedro y a Juan y tuvieron que ir pues ante el concilio también
porque pues los estaban amenazando, ¿no? Que les estaban preguntando que pues en nombre de quién y con qué autoridad ellos estaban sanando al enfermo, ¿no? Ellos, pues los principales del templo y los fariseos y pues todas estas personas, pues, pues más allá de ver el milagro que ellos habían hecho, pues estaban era preocupados porque lo habían hecho en el nombre de Jesús. Y pues los amenazaron para que no les prohibieron volver a sanar en el nombre de Jesús. Pues más ellos, pues Pedro ahí da un discurso impresionante, lleno del Espíritu Santo y bueno, al fin fue que al otro día pues los dejaron finalmente pues porque no tenían cómo acusarlos, no tenían cómo más amedrentarlos, solamente pues los amenazaron y dice, pues la semana pasada dice que ellos vinieron a los suyos, vinieron nuevamente pues ahí donde estaban los demás congregados y pues contaron todo lo que les había acontecido, todo lo que les había pasado, que habían estado encarcelados, y pues ahí todos las personas que estaban ahí con ellos, unánimes, en un solo sentir, empezaron a clamar al Señor y empezaron a orar por eso, ¿no? Para que el Señor les diera como esa sabiduría y esa valentía para ellos seguir predicando el Evangelio y seguir haciendo pues todas las señales y todas las cosas pues que el Señor les había mandado. Y pues ahí en eso quedamos, ¿no? Que estaban pues todos unánimes, siendo de verdad iglesia, unánimes todos en la misma oración, con el mismo sentir, clamándole al Padre. Y nuevamente pues fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice que el lugar donde estaban tembló, que, y que todos ya empezaron a hablar con de nuevo la palabra. Entonces eso sí, pues, es más o menos a grandes rasgos lo que hemos visto. Sí, en eso quedamos la semana, la semana pasada. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a terminar el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Gina Paola, ¿me puedes por favor ayudar en eso? Sí, señor, ya. 4:32, ¿sí? Sí, 4:32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Bueno. Entonces, bueno, vamos a comenzar como siempre comenzamos y vamos a estudiar esto versículo por versículo. Buenas noches a Emma Paola y a Juan José. Qué bueno que estemos aquí reunidos. Entonces, vamos a leer el primer versículo que leímos, el versículo 32. ¿Quién quiere leer? No todos. Como dice Adriana, dejen la timidez. El versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, ¿qué crees tú que nos aporta esto, María Pili, para lo que estamos nosotros estudiando? Pues me llama la atención que dice que eran de un solo corazón y eran también, y un alma, es decir, que eran uno solo. Así como el Señor es uno con el Padre, así como
como el esposo y la esposa son uno. Y decía que por supuesto, pues ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces es como cuando en una casa las cosas son de todos, ¿no? Me parece interesante eso que tú acabas de decir, que están unos solos, que son uno solo, y que son como el padre y el hijo, que son uno solo. Me parece interesante. Lo último de que en una casa es todo, todo en común, me parece también chévere. Aunque a veces algunas señoras dicen, lo mío es mío y lo tuyo es nuestro, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más quiere aportar acerca de este primer versículo? Emma, dale. Yo, qué pena que es que acá no, buenas noches, se me dificulta un poquito levantar la mano. Es que yo tengo, pues a mí esto me hace pensar algo y es, ¿cuántas serían las personas que estaban reunidas conviviendo y pensando de esa manera? No sé si aquí se refiere solamente a los apóstoles o a algunos pues que ya se estaban añadiendo a la iglesia, porque nosotros vemos que el día del Pentecostés pues fueron como 3,000 personas, ¿verdad? Que se añadieron. Entonces yo no me imagino si eran esas 3,000 personas viviendo como que juntos. Bueno, de pronto yo lo imagino cada uno en su casa, pero 3,000 personas, o sea, yo pienso es en la cantidad. Si todas esas 3,000 personas estaban pensando esto que dice en el capítulo 32 de que todo lo que tenían era de ellos o era un grupo aparte, ¿qué les estaba motivando a ellos tener esa comunión y ese desapego a las cosas? Porque es que yo les digo algo, nosotros en los tiempos de ahora, ¿verdad? Nosotros vemos que de pronto el hermano tiene necesidad y vamos y le ayudamos en algo, pero nosotros no salimos de pronto a hipotecar, a hacer un préstamo, a vender lo que yo tengo para solucionarle todo el problema a los demás. Entonces, o sea, esa época para mí me parece un poco como irreal. O sea, es como mi percepción. Sí, sí, es interesante lo que estás diciendo porque, bueno, aquí nos habla la multitud de los que habían creído. Entonces, podríamos deducir que fueron las personas que se convirtieron con el discurso de Pedro, que los seguían y estaban pendientes y que eran de un corazón. Pero sí es cierto lo que dice Emma Paola, que en esta época es bastante difícil que todos vayamos a cambiar lo que tenemos, o vender lo que tenemos para dárselo a los demás. Bueno, alguien preguntaba en el chat que qué texto estábamos leyendo y estamos en Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37, al final. ¿Alguien más quiere aportar algo aquí para esto? Pues ella está también pensando que, pues, sí, o sea, ellos todos dicen que tenían un mismo sentir y un mismo pensar, o sea, ellos tenían todas como esa ilusión, todos en la misma, en la misma cosa, ¿no? Ahí no se veía egoísmo, no se veía envidia, no se veía individualismo de parte de ninguno. Pero pues uno ya aplicar eso hoy en día es bastante, pues el Señor anhelaría que fuera así, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es bastante difícil y más por lo que uno ve y por lo que uno escucha, tantas personas pues inescrupulosas que se aprovechan del nombre del Señor y se aprovechan de eso pues para ellos mismos lograr su propio beneficio, ¿no? Entonces yo creo que también muchas veces por eso hasta las mismas personas hasta nomás con el diezmo y con la ofrenda se detienen mucho por eso, ¿no? Entonces, sí, y muchas veces si uno está en su misma casa, ¿no? En su misma familia, tiene como sus cosas ahí que no permite que nadie ni le mire ni le toque, pues mucho menos, ¿no? En la iglesia, ¿no? Entonces sí me parece como muy, como decía Eva Paola, ¿no? Como algo como muy real, como algo muy fuera de lo común lo que ellos hacían. Entonces eso lo quería. Sí, muy bien, no, sí, es cierto. Y pues en esta época es completamente difícil porque pues uno se da cuenta que a todos nos ha costado
de pronto lo que tenemos, lo poco que tenemos, ¿cierto? Y entonces uno como que lo piensa y dice, bueno, tengo familia, tengo cosas, eh, tengo hijos que criar y pues si yo vendo esto y me quedo sin nada, pues como complicado. Pero entonces, acordémonos que un pasaje similar lo estudiamos o lo vimos hace unos días atrás, unos viernes atrás, y es el de eh, Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2 versículo 43 al 46. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer? Yo, buenas noches para todos. Listo, Ana, buenas noches, gracias. Bueno, dice que Hechos 2 al 43, ¿cierto? Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. ¿Hasta ahí o más adelante? Hasta el 47, leamos toda esa porcióncita. Está Gracias. bien. Vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Listo. ¿Qué puedes ver tú ahí, Ana, con respecto a lo que estamos leyendo hoy? Que los apóstoles, pues aquí comentan que ellos hacían muchas maravillas y señales milagrosas y que ellos andaban muy unidos, ¿sí? Y que compartían mucho entre ellos como una familia. Y eso para mí es bonito, como una iglesia unida y todos hacia un mismo propósito que Dios nos manda. Sí, muy bien. Hay algo que de pronto podríamos aquí diferenciar. ¿Alguien nota alguna diferencia entre este pasaje y el pasaje que estamos leyendo hoy? Bueno, yo quería decir que, o sea, como preguntarnos nosotros, ¿qué nos está haciendo falta para poder llegar a esa unidad? ¿Sí? Lo que decía Ana, ellos perseguían un mismo propósito, tenían un mismo interés, trabajaban por una misma causa y era la causa del Señor. Entonces yo pienso que si la iglesia está unida en ese mismo propósito y buscando la voluntad de Dios, pues seguramente todos van a trabajar unidos, no importando lo que haya que hacer para sacar adelante la obra del Señor. Entonces ellos, lo que leímos ahorita dice que ellos tenían temor y en ese momento que estuvimos estudiando esta parte, decíamos que no era un miedo, sino que era un temor reverente, era un respeto que tenían los primeros cristianos bueno, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, como el Señor los respaldaba en medio de la unidad que ellos tenían. Dice que estaban juntos y que tenían en común todas las cosas. Entonces, si nos vamos a lo que estamos leyendo hoy, está diciendo lo mismo, que ellos tenían en común todas las cosas, que no decían como que esto es mío y se aferraban a las cosas, sino que era de todos. Sí, muy bien, María del Pilar. Aquí lo que yo veo haciendo como una concordancia entre el pasaje de Hechos 2 y este pasaje es que el pasaje del versículo 2 dice que finaliza diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí este pasaje comienza diciendo, y la multitud de los que habían creído. O sea, yo estoy pensando que de pronto el Señor iba añadiendo y añadiendo y añadiendo a medida que iban pasando los días. Acordémonos que esto no pasó un día y al otro día ya fue esto, porque cuando se han escrito los libros, siempre pasa un tiempo.
un tiempo que no podemos determinar, pero entonces pienso eso. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? A ver, no sean tímidos, hablen. A ver, cuéntenme. A ver, Yo Emma, ¿qué creo, está pasando? no, es que quiero que vuelvas a repetir la pregunta, porfa, que no la entendí muy bien. Bueno, yo estaba haciendo el comparativo entre el capítulo 2 de los versículos 46 y dice que termina que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y aquí nos comienza esta porción de la palabra de Dios. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Entonces, o sea que yo entiendo, haciendo el comparativo entre estas dos porciones, que el Señor fue añadiendo muchos iban creyendo, seguían creyendo en la obra del Señor, en Jesús. Acordémonos que lo que los apóstoles estaban predicando era la gracia del Señor Jesús a través de nosotros. Entonces, la pregunta que yo les estaba haciendo era, o sea, ¿cómo toman eso que yo les estoy diciendo? Que sí se seguían añadiendo y que por eso era la multitud que habían creído, que se unieron a ellos y estaban ahora siendo también los que se fueron uniendo, fueron también unánimes y juntos para dar lo que tenían, para ayudar a los necesitados. Sí, es correcto. O sea, el Señor añadía y llegó a ser una multitud, como estabas diciendo anteriormente. O sea, fue un trabajo que se hizo, no sabemos cuánto tiempo tardó, pero a la final acá dice que era una multitud de los que habían creído. Sí, entonces es eso y lo que concuerdo también es que todos estaban unánimes, juntos, ¿cierto? ¿Alguien quiere agregar algo más a este versículo? Sí, Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, ¿quién habla? Ah, sí tenía el micrófono y varias veces he hablado, pero no pensé que no me estaban escuchando. Qué pena, señora Ana, interrumpirla así. Em, yo pienso que todos tenían el mismo sentir y a medida que los demás se iban integrando y llegaban a tener también el mismo sentir de que tenían ya los que estaban dentro de la congregación. Igualmente yo pienso que sea el tiempo de antes o el tiempo de ahora, tenemos un solo Dios y un mismo Dios. Y Él siempre va a poner el mismo sentir, sea en la época que sea, porque Él es el mismo. Y yo he visto que con otras congregaciones que no predican la verdad como es, mucha gente se ha despojado de sus cosas por el amor. Aunque no les están dando la palabra como es, mucha gente se despoja de sus cosas por de una u otra manera, entre paréntesis, por amor a Jesús, con una mala enseñanza. Entonces yo pienso que no importa el tiempo, importa la disposición del pueblo, importa la disposición de nosotros, porque sabemos que cuando damos, Dios dice que hasta un vaso de agua será devuelto y mucho más para su casa. Muy bien. ¿Qué iba a decir, Ana? Pues aquí dice que ellos andaban con mucha sencillez y alegría y pues yo digo que el Señor veía tanta verdad, esa entrega que ellos hacían hacia el templo y por eso iba trayendo a aquellas personas, iba añadiendo porque era una iglesia que se estaba fortaleciendo grandemente. Muy bien. Eso es importante. Eso es lo que dice allá en el capítulo 2. Bueno, ¿alguien quiere más agregar algo acerca del versículo 32 del capítulo 4? Sí, yo. Me toca A ver, Iván. tocar como 1000 botones para poder hablar. Esperen. Ya, para que se escuche también en Facebook. Pues es que acá es muy interesante ver porque digamos que en el 2 dice que el Señor, pues lo que decías tú, va añadiendo, ¿sí? Y es algo que Dios hace a través de sus apóstoles con prodigios y señales, ¿sí? Digamos que eso es como a la parte del 2,
¿sí? Y en el 4 el que estamos revisando, estas personas, o sea, las que han creído, ¿sí? Muestran un acto en el cual demuestran que han creído, ¿sí? Y es por la manera de pensar que tenían ellos, o sea, más que la manera de pensar, lo seguros que estaban de lo que estaban creyendo, ¿sí? Porque es como, por ejemplo, cuando hemos escuchado las noticias que dicen, bueno, en el 2000 se acaba el mundo, y entonces un montón de gente vende las cosas y regala y se vuelve una locura, y pasa el año y no pasó nada. Pero esas personas que lo hicieron creían en eso, creían en lo que iba a suceder. Entonces, estas personas de acá están creyendo y las personas, o sea, los apóstoles, sí, que son los que están encargados de esto, pues están mostrando cómo se hace. Y el sentir de las personas es eso, entonces bien como en comunidad, ¿sí? Porque la razón de ser de lo que están haciendo es el Señor Jesús, ¿sí? O sea, la razón de ser va más allá de un interés personal y de ganancia, como cuando uno mete una plata al banco, ¿sí? Porque cuando uno mete un dinero sabe que le va a dar intereses. Es lo que hoy pasa mucho en el cristianismo de hoy, ¿sí? Las personas tenemos un pensamiento muy de banco y entonces metemos el dinero en la iglesia para que el Señor le dé intereses, pero el pensamiento con que se está haciendo no es en total del 100% de los miembros de la iglesia ayudar al otro, ¿sí? En esta gente se veía diferente, en esta gente se veía que la gente de verdad quería colocar todo a las personas que administraban para que se repartiera. Y hubieron problemas, más adelante se van a ver algunas cosillas allí, más lo que pasó atrás con este señor, el que mintió y murió, o eso no lo han tocado, lo de... No, 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 ese es lo que sigue, Ah, ok, Ana, entonces sí, van a haber capítulo 5. problemas, van a haber problemas. No, Entonces no te me adelantes, pero tampoco te me atrases. es importante ver eso, o sea, ese sentir no existe en este momento en muchas personas, porque es muy difícil, porque estas personas veían, o sea, tenían una fe diferente, no dudaban, tenían algo, además que pues bueno, no sé, o sea, no es que no sé, es que ahí dice que las señales y los prodigios eran demasiado, o sea, imagínense ustedes vivir en una comunidad donde todos los enfermos se sanan, donde pasan unas cosas que realmente están mostrando eso, o sea, la fe de las personas. Seguramente es mucho más fácil hacerlo. Pero pues desgraciadamente en la historia lo que se ha venido viendo es que la cantidad de personas que viven conforme a esto está sucediendo son menos, y menos, y menos. Entonces es como lo que hay que reflexionar, lo que preguntaba María del Pilar. ¿Qué nos falta? Fe. Muchísimo, muchísima fe. Sino que bueno, que este muchacho se me adelantó porque vamos entonces a leer el versículo 33 o alguien tiene algo más para agregar aquí en el versículo 32. Bueno, Bueno, creo entonces, que, dime, Pilar. creo que también eso me hace pensar la forma en que nosotros también estamos llevando el Evangelio, ¿no? Em, Nosotros debemos entender cómo predicó Jesús y cómo predicaron los discípulos. El Señor nunca prometió que nos iba a solucionar los problemas. Al contrario, nos dijo que teníamos que calcular muy bien en lo que nos estábamos metiendo, porque por el contrario íbamos a perder la vida. Entonces, hoy en día no se predica este evangelio, sino es un evangelio de que el Dios todo lo soluciona, que en él vamos a tener todo lo que necesitamos, que se acabaron los problemas, y la verdad es que no, ¿sí? Entonces también debemos como volver otra vez a entender cómo predicó Jesús, cómo predicaron los discípulos, y de esa misma manera nosotros empezar a predicar el evangelio que nos dejó el Señor Jesucristo. Sí, eso está bien y estoy de acuerdo. Pero entonces, como para concluir este versículo 32, yo quiero que vayamos a Santiago, libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2.
Santiago capítulo 2 y leamos del 14 al 17. ¿Alguno me puede ayudar, por favor? Yo, dice, hermanos míos, ¿de qué puedes, voy a leer en PDT, Ok. hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o comida y llega uno de ustedes y le dice que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Entonces, qué nos está diciendo Santiago ahí en ese, digamos, comparado con este versículo, Emma Paola? Pues él lo que nos está mostrando es que nosotros podemos decir que sí, nosotros creemos en el Señor Jesús y que nosotros lo amamos y que sabemos toda la obra que él hizo, que somos conscientes y que llevamos su palabra y todo. Pero si hacia nosotros no nos importa, o si nos hacemos el de la oreja, de la vista gorda, el de la oreja sorda, de las necesidades de nuestros hermanos, pues entonces no, yo pienso que tú no vas a estar dando ningún testimonio, porque yo siempre también escucho muchas veces que dicen, y hasta yo me comparo también, porque muchas veces uno dice, sí, ama al Señor y todo eso, y de pronto está ayudándole a una persona o de pronto uno se aburre o de pronto uno ve que la persona le hizo una embarrada y entonces ya dice, ya no se le daña el corazón a uno, entonces uno dice, ya no tengo por qué ayudar a la otra. Y los otros lo que están viendo de afuera dicen, mira, pero que creen en Jesús, pero bien mala gente que sí es. Entonces, claro, nosotros no somos salvos por las obras, pero que la fe sí tiene que ir acompañada, pues, de ayudar a los demás. Es lo que veo que nos está diciendo Santiago acá. Sí, y entonces, pues, cuando estuvimos hablando acerca del capítulo 2 de Hechos, hablábamos precisamente de eso, porque a veces, como decía Pilar, eso, a veces no, nosotros, o como dice Santiago, nosotros sencillamente le decimos, oiga, sí, vaya y tranquilo, espere oro por usted y ya, chao, pero no le solucionamos nada a los hermanos y a lo que nos está enseñando, creo, la palabra de Dios a través de estas lecturas, es a que nosotros debemos ser iglesia y como iglesia no podemos ser una isla aparte, sino seguir en comunidad y tratar de ayudar. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, yo le quería quería comentar algo que a mí me sucedió y es que yo tenía un grupo donde llevábamos el evangelio y ellos eran de muy bajos recursos y pues le colaborábamos mucho porque de verdad nosotros veíamos las necesidades, sí, la situación en la que estaba toda esa familia y entonces siempre manteníamos ayudándolos, llevándoles y eso fue por un largo tiempo y ellos se congregaban con nosotros, estaban en los grupos, bueno, yo quiero aprender y todo. Y ya cuando de pronto empezaron a buscar trabajo, ya más nunca. Se desaparecieron, no tengo tiempo, no, pero vamos a hacer, no hay tiempo y ya ni más. Entonces, por eso digo que también o sea, a mí, sinceramente, eso a mí me dio como una rabiecita así por dentro. Yo decía, ay, así como cuando uno siempre dice que Dios los castiga porque me usaron. Pero mentira, ya he llorado al Señor y yo sé que el Señor tiene un propósito y es que me está enseñando a mí, no a ellos, sino a mí. Sí, sí, eso está bien. Y también nosotros debemos pensar que cuando nosotros sembramos la semilla, el que la hace germinar es el Señor, ¿no? A veces nos da rabia, como dice mi Paola, nos da mal genio porque vamos, sembramos la palabra, ayudamos a la gente y la gente se va. Pero bueno, yo soy el que va a hacer la obra. Él sencillamente dijo, como dice en el pasaje del sembrador, tira la semilla y Dios es el que hace. Bueno, sigamos adelante o si no, se nos acaba el tiempo y Ay, no. le iba a hablar, yo quiero escuchar a Pili.
Yo quería decir algo, es que a mí me llama la atención que aquí en Santiago se refiere a los hermanos. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Entonces, me llama la atención que habla de hermanos, ¿sí? Y me acordé de un versículo que dice que nosotros debemos ayudar mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, no sé, no tengo como mi sospecha, ¿será que es que nosotros de pronto aquí nos está hablando o sea, de ayudar a los que son hermanos? Pues Santiago está diciendo eso, ¿no, hermanos? Y cuando leemos el pasaje de los Hechos, dice que la multitud de los que creían. Entonces podríamos deducir, nos podemos equivocar, pero yo deduzco de que sí es entre hermanos. Y lo que tú dices, la palabra de Dios nos manda a que primero nos ayudemos en familia. Hace 8 días hablábamos de que tenemos que ser una familia unida, que no podemos ser islas separadas, sino que tenemos todos que estar en unión. Entonces, el Señor nos envía eso y aquí Santiago está diciendo eso, hermanos. Y de hecho, durante todas estas cartas y esto, se está hablando es a la iglesia, a los creyentes. A ellos es que se les está hablando. Bueno, sigamos adelante. A ver, Ana, gracias. Aquí es una dedocracia. Es que me iba a preguntar, disculpe, ¿qué me preguntó? Que si por favor nos puedes ayudar a leer el versículo 33 del capítulo 4 de Hechos. Ah, listo, sí, señor. Hechos 34. Hechos 4:34, ¿cierto? 33. Ah, disculpe. 4:33. Perdió. 33. Disculpe, qué pena que estaba embolatada. Listo. Entonces dice, obraron milagros los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, bueno. ¿Qué nos muestra eso o qué te muestra a ti, Ana, ese versículo? Que ellos estaban haciendo milagros, los apóstoles, y que ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios veía todo eso y los bendecía mucho. Bendecía a todos los que creían en Él. Sí, bueno. Yo voy a leer la versión Reina Valera y vamos a hablar sobre eso. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quién quiere comentar algo acerca de este versículo? A ver, Pilar, estás que te hablas. No, primero Emma Paola que abrió el micrófono y después hablo yo. Bueno, yo lo que veo acá es lo que seguimos mencionando, ¿verdad? Cómo eran de notorio todos los milagros, de cómo era la obra del Espíritu Santo, cómo se movía, cómo todos podían ver, y uno a veces anhelaría por lo menos que en estos tiempos nosotros también pudiéramos experimentar mucho, mucho más visible, mucho, mucho más seguido todo eso que se veía. Y a veces pienso, ay Señor, ¿será que el amor de nosotros se nos habrá enfriado un poquito, que no estamos dándolo todo así como para que el Espíritu Santo también se manifieste de esa forma? Porque, ay no, acá es maravilloso como dice, obrando milagros, los apóstoles daban testimonio, o sea, el testimonio que ellos estaban dando del Señor Jesús, de la resurrección, estaba acompañado de la señal. Eso no era que iban y hablaban y de pronto le decían a uno que sánese y no se sanaba, como me ha pasado a veces que voy, lloro y vamos a sanar y esto, y
no pasó nada. Por allá una chica de un grupo dijo que no, que esas señales solamente eran para los apóstoles, porque muchas veces ella había visto muchas del grupo orar por otras que estaban enfermas y seguían con el mismo dolor de cabeza y la misma fiebre, entonces que eso no era para nosotros, que eso era para... Entonces, qué bonito acá, que como ese testimonio que ellos estaban dando, lo seguían las señales. Sí, importante lo que estás diciendo, Emma Paola, porque dice que con gran poder hacían señales, ¿cierto? Y daban testimonio de que de la resurrección de Jesucristo. O sea, estaban predicando el evangelio, pero lo que tú dices, estaban soportados por las señales que el Espíritu Santo les ayudaba a hacer. Qué bueno. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, pues iba a decir más o menos lo que está diciendo, bueno, lo que está diciendo Emma Paola, que la forma en que ellos daban testimonio de la resurrección era mostrando que Jesús seguía vivo, porque Jesús hacía exactamente lo mismo, a él lo acompañaban las señales, los milagros, los prodigios, y esa era la forma de ellos decirle al mundo, Cristo vive, Él no se quedó en la cruz, sino que Él está vivo, Él ha resucitado. Y dice que la abundante gracia del Señor era sobre todos ellos. O sea, que a causa de eso venía salvación para muchos. Qué importante eso, Pilar, porque cuando nos habla de gracia es una palabra especial, no es una palabra cualquiera, porque la gracia es la que nos concede el perdón de pecados y la salvación. Qué importante resaltar eso. Ellos estaban predicando a Jesús vivo, no a Jesús muerto, sino al Jesús vivo. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este versículo? Adriana, ¿quieres decir algo? No, señor, pues me llama la atención pues lo que dice Pili es muy importante, ¿no? Que eran predicando a un Jesús vivo. Y dice que abundante gracia, o sea, la gracia no era solo gracia, sino era abundante. Entonces, sí, claro, a través de ellos vino también la salvación para muchos. Y estoy muy, sí, muy de acuerdo con que dice Pilar. Qué bien, bueno. ¿Alguien más quiere aportar algo o seguimos adelante? Gina Paola, ¿tienes algo que decir? ¿O no? Bueno, listo. Entonces sigamos adelante. Vamos a leer el versículo 34. A ver, Adriana, Claro que sí, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Bueno, volvemos al tema álgido. A ver, ¿qué te dice eso, Adriana? Pues yo, pues yo tenía una duda con eso, ¿no? Porque pues alguna vez, pues no sé, el pastor Diego, una vez que le escuché hablar acerca del tema, dijo que pues que los apóstoles y los que habían creído, ellos pensaban que el Señor Jesús iba a venir pronto y que por eso era que ellos pues habían vendido todo y habían reunido sus cosas y como que pues las cosas materiales no les importaba mucho, ¿no? Les importaba era como hacer la obra y pues cumplir con el mandamiento que el Señor nos había dejado. Pero pues no sé si eso será así o si de pronto ustedes tienen otra opinión o hay otra opinión, no sé, yo tengo pues esa duda, no sé si sería de verdad pues lo que él había dicho o será pues porque ellos tengan otra motivación diferente. No sé. Bueno, Pues, interesante la pregunta. Bueno, Emma Paola, dime. es que lo que está diciendo Adriana, yo también lo escuché, también se lo escuché al pastor Diego cuando decía eso y después al final añadió y dijo, y por eso terminaron todos quebrados. Pero ¿saben qué recuerdo yo acá? Entonces yo pensaba, ¿será que eso era la motivación de ellos de pensar que, bueno, el Señor Jesús ya va a venir? Me acuerdo el año pasado en Barranquilla, creo que hubo un pastor que estaba diciendo que Jesús iba a venir y que Jesús iba a venir y todos, y que tenían que irse para una casa y que vendieran todas sus propiedades. Y hubo un grupo de esas personas que se despidieron, que dejaron cartas y que de verdad vendieron todas sus propiedades
y se fueron para esa casa y el pastor se voló con la plata de todos ellos. Entonces yo ahí veía ellos, bueno, pero fíjate tan bonito eso de lo que ellos tenían en su corazón, o sea, ya yo no necesito nada porque ya el Señor Jesús va a venir y aunque los estaban engañando, o sea, para mí eso es un contraste y algo que a mí, o sea, me da tantos sentimientos encontrados que yo realmente yo no los sé explicar, porque de verdad uno aprender a despegarse, a deliberarse, pero también que pensar uno que tiene obligaciones, que tiene cosas por qué cumplir, que tiene que vivir una vida organizada. Entonces son como tantas cosas y dice uno, bueno, pero si mi motivación de la que yo estoy viviendo acá en esta tierra es por ese reino, ¿por qué también no, por qué no podemos hacer esto? No, para mí eso es imposible, realmente soy sincera. Sí, y aquí viene lo que decía alguien al principio, ¿no? El engaño a la gente. Y por eso la gente, pues, se echa para atrás en todas esas cosas. Pero es interesante eso que tú dices, el ver el corazón de la gente. La motivación era sencillamente que el Señor Jesús viene pronto y no necesitamos de nada. En este tiempo, pues, pasó el día de hoy y ya estamos un día más cerca de la venida del Señor Jesús. No sabemos cuándo, pero estamos un día más cerca. Pero los tiempos han cambiado y pues no sé si todos están de acuerdo con lo que decía el pastor Diego, pero Yo quiero, tiene lógica de decir que bueno, ellos pensaban que ya la venida del Señor era inminente, era ya próximo, pasado mañana, por decir algo así, pero no sabe, pero la motivación de ellos era su corazón, el amor y la fe por el Señor Jesús. ¿Qué querías decir, María? bueno, yo pienso que lo que acabas de decir, la motivación de ellos era el amor. ¿Y acaso es que nosotros no estamos esperando a Jesús? Él puede venir esta noche. ¿Y por qué nosotros nos tenemos que pegar de las cosas materiales y nada nos vamos a llevar? Entonces yo pienso que nosotros más bien como creyentes hemos perdido lo que ellos tenían, el amor los unos por los otros. Y no lo digo porque, digamos, para mí, yo diga, uy, no, para mí es muy fácil desprenderme de mis cosas, sino que esto es una palabra confrontante para mí. Creo que hemos perdido el amor. No, o sea, si es así como de pronto opinan algunas personas, que es porque ellos pensaban que Jesús venía ya, pues es que Jesús puede venir ya. O sea, Él dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, esta noche puede venir. Y nosotros vamos a estar como ellos. En ese momento deberíamos de estar como ellos, esperando al Señor esta noche. Y no pegarnos de nada, sino realmente amar a los hermanos, porque yo creo que la motivación es el amor. Muy bien, María del Pilar. Sí, el amor es lo más importante. ¿Qué iba a decir, Iván? Bueno, esperamos a que se pase la galleta y ¿ya? Ahora sí. No, que digamos la afirmación que hemos escuchado de que estas personas creían que esto era ya, pues cuando uno lee el texto no lo ve por ningún lado. Eso se llama una conjetura o acomodar algo. Lo que veo, o sea, lo que sí está escrito, sí, porque realmente no se ve por ningún lado, pero lo que sí está escrito es que ellos daban testimonios de la resurrección del Señor, ¿sí? De Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, yo creo que más que nosotros hemos perdido el amor, hemos perdido la fe. Porque el amor es el resultado de la fe, ¿sí? O sea, cuando yo creo, amo, pero yo no puedo amar sin creer. Entonces, ¿cuál era la motivación de estas personas? No era que el Señor Jesús viniera pasado mañana, ¿sí? Es que ese pensamiento es un pensamiento que lo ayuda a uno a sentirse bien con lo que uno cree o con lo que está viendo allí. Pero lo que está allí es que esta gente, su motivación es la resurrección. O sea, lo que el Señor Jesús vino a darnos fue vida eterna, es decir, resurrección después de la muerte.
¿sí? Y esto puede pasar mañana, o sea, cuando uno entiende que es la resurrección, no importa si viene mañana o pasado mañana o en 1000 años, porque es que está hablando de mi resurrección. O sea, el Señor me está hablando de mi resurrección a través de su resurrección. O sea, Él ya lo hizo. Cuando Él resucita y estas personas están dando testimonio, es decir, les están diciendo a las personas, mire, la resurrección es cierta, ¿sí? Y el testimonio que daban estas personas era con unas señales muy, muy increíbles. Es que nosotros lo hemos estudiado, lo hemos leído un montón de veces en los evangelios y en Hechos. Vamos a ver un montón de cosas que son cosas sobrenaturales. A mí esa palabra sobrenatural me parecía muy comercial, pero es verdad. O sea, es algo tan guau, pero tan guau, que hace que las personas sean capaces de vender lo que tienen y entregarlo. O sea, eso es tan impresionante que es capaz de romper un paradigma nuestro, porque nosotros en este momento es algo utópico para hablarlo de una manera gigante, pero es posible sobre una pequeña comunidad, ¿sí? Es posible para las personas que logran creer en esa resurrección a esa manera, ¿sí? Seguramente si las personas creyéramos a ese nivel, pues dejaríamos de hacer el resto de cosas, literal, el resto de cosas. Y si somos muchos, pues ahí habla de sostenimiento compartido y bueno, eso ya es otro tema. Pero creo que la motivación no era para nada que las personas creyeran que iba a venir ya y que por eso vendieron sus cosas. No, no cabe. Ahí es literal y dice que es por la creencia y la resurrección del Señor Jesús y la gracia que se estaba mostrando a través de los apóstoles. Bueno, me parece interesante, sí. Pues todo está aquí como dice Adriana, cada uno tenemos nuestra propia explicación acerca de las cosas. Eh, Hablaban de lo que dice el pastor Diego, yo también tengo mis excepciones, sino que a mí me gusta más ser participante que moderador. Moderador tenemos más limitaciones, pero lo que dice Iván también es cierto. El testimonio que daban los apóstoles era de la resurrección. Y pues lo que dice también, conjeturamos de que de pronto ellos decían que el Señor Jesús iba a venir pronto. De hecho, hay una parte, no recuerdo exactamente, donde dice que ellos estaban esperando que fuera muy, muy pronto y le preguntan al Señor Jesús. Y él dice, del día y la hora nadie sabe, cuando se acerca o cuando llegue el rey. Entonces no sabemos de eso nada, entonces necesitamos dejar eso en stand-by hasta que eso suceda y hasta que el mismo Señor Jesús o el Espíritu Santo nos muestren o se cumpla la palabra que se va a cumplir, que el Señor Jesús vuelva y nos lleve. Ahora, lo que dice Iván de acerca de la resurrección nuestra es algo que es cierto, porque el Señor Jesús nos prometió eso, vida eterna, vida eterna. Y la vida eterna no está aquí, no es aquí porque esta carne se va a deteriorar, se va a morir y se la van a tragar los gusanos y etcétera. Pero la vida eterna es perdurable en otro lado, es allá con el Señor Jesús. Muy bien. Entonces, bueno, lo que yo quería acotar aquí es precisamente lo que hablábamos de que estas palabras la utilizan algunas personas también para estafar a la gente. Y eso es muy triste porque se aprovechan del evangelio. Por eso hay que tener mucho cuidado también de que donde uno vaya se predique la palabra correcta. Y sí, puede que las personas vendan sus cosas, las entreguen, pero igual eso no está bien, porque eso, el Señor Jesús no hablaba de cosas materiales, pero la palabra nos habla de que nosotros también tenemos que ser testimonio. Olga dice que quiere hablar, porfa. Yo pienso que si nos vamos un poquito de pronto, bueno, dice el Señor que la palabra nos hace libres y es algo que me confronta en este momento porque uno dice, bueno, no digamos que vendamos una casa y la entreguemos, no digamos que vendamos todo lo que tenemos y lo entreguemos, porque quizás no somos capaces, pero muchas veces no somos capaces de dejar
nuestro trabajo, le damos prioridad a nuestro trabajo, le damos prioridad a otras cosas que a las cosas de Dios. Eso me confronta a mí como persona. O sea, no solamente irnos a que ellos vendieron sus cosas, pero si lo vamos a ver a este tiempo, pueda que no nos esté pidiendo vender nuestras cosas, pero sí nos está pidiendo dejar otras cosas que son apego para nosotros por él, por darle un tiempo, por sacar un tiempo para él, por estar aquí en este grupo de estudio, por ir a la iglesia, por esas cosas. Entonces, bueno, no somos capaces de decir, porque pueda que no, de decir, bueno, no tengo una casa, no la voy a vender, no la voy a dar a la iglesia, pero Señor, de lo que tengo y de lo que pueda, ayúdame a despegarme y entregarlo todo realmente a ti, mi tiempo. Eso es lo que realmente ahorita más vale para todo, porque yo puedo dar una casa, es como el papá que mantiene a su hijo, le doy la plata mensualidad, pero nunca está con él. Entonces es lo mismo, yo no puedo ir a dar a la iglesia y sostener y dar todo lo que tengo cuando yo no he dado lo que realmente necesito, mi corazón, mi amor, mi fe, el levantarnos realmente para Él. Y uno dice, bueno, Señor, no soy capaz de despegarme de eso, pero tampoco soy capaz de despegarme de cosas que realmente no significan en este momento nada, porque si yo me llegara a morir en este momento, no viniera el Señor en este momento, pero yo si me fuera, entonces, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría ahí mi esposo? ¿Dónde estarían mis hijos? ¿Dónde estaría mi trabajo? No habría nada, solamente él y yo. Sí, Olga tiene razón. Sí, a veces nos cuesta eso y a veces nos enfocamos más en únicamente las cosas materiales, pero también Dios a veces nos confronta. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? Si tenemos comunión con Él o no tenemos comunión con Él. Y creo que eso también va en eso, en que nuestro tiempo también lo dediquemos a otras personas, a llevar su palabra, a compartir. En eso consiste ser iglesia, en ir a llevar el evangelio a otros, a los que no conocen o a los que conocen pero no están firmes o están de pronto en alguna tribulación. Me parece buena esa intervención, Olga. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿Seguimos adelante? Bueno, entonces le damos el versículo 35. Pili, ¿me puedes ayudar, por favor? Dice, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Bueno, ¿qué te muestra a ti eso, Pilar? Pues creo que está hablando básicamente de lo mismo, está dando un nombre de una persona, o sea, está dando el testimonio con nombre propio de un hombre que vendió un campo y llevó el dinero a los apóstoles para que ellos administraran ese dinero. Me hace acordar, por ejemplo, cuando nosotros llevamos los diezmos y las ofrendas al templo para que sea administrado y se pueda como suplir la obra de Dios. Mm, o sea, como que me recuerda esto, ¿sí? Sí, es interesante que Lucas nos está nombrando, nos está eh, contando acerca de este hombre, porque este hombre era levita, dice, ¿cierto? Y en la palabra de Dios dice que vendió sus posesiones, una herencia, y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acordémonos que los levitas, por la ley, no deberían tener propiedades porque lo que ellos dependían de Dios, pero bueno, no sabemos por qué eso. Lo interesante es que dice que, así como dice el versículo 35, termina aquí esta porción diciendo que trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y lo que dice Pilar es cierto. Cuando uno lleva el diezmo o da la ofrenda, uno no se la da al pastor,
no se la da Dios, pero Dios puso a los pastores para que administren esos recursos. Ellos son los que van a darle cuenta a Dios de los diezmos y las ofrendas, y eso me parece bien. ¿Alguien quiere opinar acerca de esto? A mí me causa como curiosidad porque traducen como el nombre, ¿no? En esta traducción dice hijo de ánimo, en la Sí, Reina Valera dice hijo de consolación. hijo de consolación, sí. Le han puesto Bernabé. Después más adelante nos van a hablar de Bernabé. Ok. ¿Alguien quiere acotar algo más? Yo quiero, yo hablo mucho. No, no, está Yo bien, está pienso, bien. Dale. yo pienso que mucha gente piensa y dice, ay, pero es que le llevamos a los pastores y ellos se enriquecen y como tú dices, ellos tienen que darle cuentas a Dios. Es como cuando el Señor dice, tienes que perdonar. Ay, pero ¿por qué lo tengo que perdonar si con todo lo que me dicen? No importa, tienes que perdonar. Tienes que dar. Ay, pero ¿por qué tengo? No importa, debes hacerlo. Cumple con lo que tienes que cumplir en tu parte, que cada uno responde como según le corresponda. Porque muchas veces, yo lo digo por experiencia propia, yo muchas veces dejé de diezmar porque yo llegaba a las iglesias y yo definitivamente veía unas cosas que yo decía, Señor, y eso a mí me desmotivaba muchísimo, muchísimo, y yo dejé de dar muchas veces, pero cuando el Señor llegó un momento en que decía, aunque a ti no te parezca, obedece, obedece, cada uno da como según corresponda. Y si nosotros no nos sentimos seguros, pues que el Señor nos ponga en otro lugar y sea Él poniéndonos en un buen lugar donde realmente se predique la palabra. Y lo único que debemos hacer como pueblo es orar por esas personas para que sea el Señor tocando el corazón de ellos y hagan la obra como deben hacerlo. Pero nosotros como pueblo, cumplir como pueblo. Sí, así es. Así es, y lo que les estaba diciendo, a veces nosotros pensamos que le damos el diezmo o las ofrendas a los pastores y eso, que se enriquecen. De hecho, cuando uno habla con cualquier persona y uno le dice, yo soy cristiano, mis amigos, y se burlan, ah, usted es el que mantiene al pastor. Digo, no, yo le doy mis diezmos y mi ofrenda se los doy al Señor. A los pastores se les paga un sueldo porque es lo que también manda Dios. El que trabaje, el que no trabaje, que coma, pero el obrero es digno de su salario. Yo estuve en la iglesia donde antes estaba, ayudaban en esas cuestiones y sé más o menos en una buena iglesia, en una sana doctrina, cómo se mueve eso. Nadie coge un dinero para sí mismo, sino lo invierten en la obra del Señor y es lo que se hace y lo que ahorita estamos viendo que se está haciendo donde estamos congregándonos. Es la parte más interesante. Y no podemos dejarnos llevar por eso de que, ay, no, es que sí, hay partes donde, pero Dios les pedirá cuentas acerca de eso. Nosotros no podemos hacer más que obedecer a Dios y Dios nos dice que ofrendemos y demos para su obra. ¿Quién más quiere decir algo? Sí, yo estoy de acuerdo con que sí, ahí dice que, pues sí, los diezmos, las ofrendas, todo eso debe ser para la obra de Dios, ¿no? Pero acá en el verso 34 dice que era para los necesitados. Dice que no había ninguna persona necesitada, porque pues los que tenían le daban a los que no tenían. Eso es lo que yo entiendo que dice ahí, ¿cierto? Pues aparte de eso, pues también estaban pues preocupados o se ponían, pues tenían empatía con las personas que no tenían, ¿sí? Entonces, eso pues yo creo que es diferente a utilizarla, pues claro que eso también es utilizarlo en la obra, ¿no? Pero pues ahí no habla tanto de como para expandir el evangelio, sino como para ayudar a las demás personas que no tenían. Pues así yo lo veo. Sí, es Sí, de verdad. hecho el versículo 35 dice que lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces era para eso, pero bueno. ¿Qué iba a decir Iván? Ahora sí. Pues que, bueno, algo que digamos nosotros ahorita, más allá es que es más como por la palabra, ¿sí? Porque la palabra cumplir
cuando uno habla de cumplir, habla de cumplir una ley, un mandamiento, como requerimiento o requisito para, ¿sí? Esa palabra como que encierra como esa connotación, ¿sí? Hablamos mejor como de obedecer, aunque es muy similar, es diferente, porque la obediencia es fruto de, ¿sí? Entonces digamos que todas estas cosas que están sucediendo, que yo percibo, son fruto de, ¿sí? Son fruto de la fe, son fruto de la manifestación de Dios en medio de la iglesia, ¿sí? O sea, simplemente es algo que se da. Si ustedes leen, aquí no habla ni de diezmos ni de ofrendas. Acá no dice, y ellos dieron sus diezmos y sus ofrendas para, no, simplemente dieron, ¿sí? Que nosotros queremos ponerle un nombre por organización, o porque así está en el Antiguo Testamento, o porque en el Nuevo Testamento también se nombra más adelante. Pero acá está hablando de ese, o sea, lo que yo veo es que es de eso que nace, ¿sí? Y además, la razón, como decía la señora Adriana, es que el dinero, según yo entiendo, pues tiene que repartirse de varias maneras, ¿sí? En cuanto a lo que se lleva a la congregación. Y cuando se habla de apóstoles, pues digamos, en este caso los apóstoles eran los que estaban administrando eso, ¿sí? O sea, la gente confiaba en ellos y les colocaban las cosas allí, a los pies, para que ellos administraran. Más adelante vamos a ver algo que pasó con eso de la administración con ellos, pero ellos hacían eso y las personas confiaban porque, pues, uno, estaban dando testimonio de la resurrección, ¿sí? Y dos, había un montón de gracia sobre ellos, o sea, ellos sabían lo que estaban haciendo y en quién lo estaban haciendo. De hecho, más adelantico es que cuando pasen van a ver cosas que son sobrenaturales que la gente decía, oh, por Dios, o sea, existía ese temor, ¿sí? En cuanto a lo que se hacía. Entonces, digamos que en cuanto a uno va y entrega lo que uno quiere dar, ¿sí? Diezmo u ofrenda o los dos como quiera, pues uno también se fija como en quién, a quién se lo está dando, ¿sí? Porque si, digamos, es mi decisión si yo lo hago o no lo hago y dónde lo hago, ¿sí? El punto es siempre es para ayudar. Y hay cosas que son del templo y etcétera, 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 y muchos otros gastos, pero uno tiene como ese poder de decisión, porque es que muchas veces las personas también son manipuladas por esa forma, como que no importa, yo hago lo que tengo que hacer y ya, o usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, o yo lo maldigo, etcétera, etcétera, ya hemos escuchado eso, ¿sí? Pero es más como darnos cuenta de a quién y dónde, porque si no está pasando el testimonio de la resurrección y si no se está viendo la obra del Señor en la iglesia, en la comunidad, pues, o sea, yo diría, por más que yo esté obedeciendo, pues no lo voy a seguir haciendo acá porque no me parece, no está bien. Y lugares, y ahí es donde dice uno, ora y el Señor le muestra cómo y dónde, ¿sí? Pero en nuestra decisión también está el tomar la decisión de dónde, cómo y quién, y también el lugar donde uno se congrega. Digamos que todas estas cosas muestran es eso, ¿sí? Acá están mostrando una iglesia que está siendo administrada por los apóstoles y las personas están viendo y las personas están actuando, y creo que es la forma en cómo se da la iglesia. En este pedacito lo estamos viendo, entonces creo que es importante el tener en cuenta que nosotros tenemos conciencia de eso, digamos, de eso, o deberíamos tener esa conciencia. Muy bien, muy interesante, Iván. Y bueno, cuando yo decía de los diezmos y las ofrendas, me refería más que todo a poner ese ejemplo, ¿no? Porque pues aquí no se está hablando de ofrendas ni de diezmos, está hablando de que vendían las cosas que tenían para ayudar a los otros. Pero yo lo estaba poniendo como lo decía también María del Pilar, como para ejemplo de decir, lo que nosotros damos, no lo damos a una persona, lo damos a Dios. Y eso radica, digamos, da lo de los diezmos y las ofrendas, pero también, como decía Emma Paula, nuestro tiempo. Eso también se lo damos es al Señor, no se lo damos a una persona. Porque cuando uno está en una iglesia sirviendo, no le sirve al pastor, le sirve a Dios. Entonces también eso es como dar algo. Además que todo eso me refería. Bueno, ¿alguien tiene algo más para agregar? Bueno, se nos pasó el tiempo. Entonces yo quiero que, a ver, Iván, que tú eres el más pilo,
me ayudes y hagas como una especie de resumen de lo que hablamos hoy y ores y nos despedimos, ¿vale? Bueno, gracias por lo demás, pila, pero no creo. Aquí esto no es de pilera, es del Señor que muestra. Listo, pues lo que creo nosotros pudimos revisar del día de hoy es una situación que se está sucediendo en la iglesia primitiva, donde las personas sienten el poner todas las cosas en común para que todos vivan de una manera sin necesidad, es lo que dice allí, que lo que vendían, ¿sí? Las propiedades, que no era gente pobre, que eso no lo dijimos, pero creo que dice, por ejemplo, o sea, este tal José tenía alguito. Entonces no es porque uno de pronto llega a pensar, no, pues es que la gente pobre pues le quedaba fácil. No, esta gente tenía plata, sí, esta gente tenía plata y tenía posesiones y eso, y las estaba entregando, sentían eso y las colocaban a los pies de los apóstoles, quienes eran los que administraban y las repartían en las personas de acuerdo a la necesidad de cada quien. Mientras esto sucedía, los apóstoles daban testimonio acerca de la resurrección de Jesús y abundaba la gracia sobre ellos, ¿sí? Es decir, hacían una cantidad de prodigios, de señales que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y pues dentro de lo que hablamos, vimos que esto era algo que motivaba a las personas de tal manera que eran capaces de entregar, ¿sí? Entregar pues todo, sus cosas, su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces creería que, no sé si me hace falta algo de lo que dijimos. No, no sé si está allí pues como completico. Entonces sería eso y pues nada, oremos para terminar. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor, y conocerte un poco más. Te pido que nos ayudes a hacer algo parecido a lo que estaban allí, a tener esa fe de que tú nos vas a resucitar de entre los muertos, Señor, y que eso sería más que suficiente para que nosotros lo dejáramos todo y te sirviéramos al 100%. Sin embargo, aún con lo que hacemos, tú lo aceptas, Señor. Sé que es poco en comparación de lo que estamos leyendo, pero tú lo aceptas. Y tú nos ayudas, Señor. Y por eso estamos aquí, porque si no es por tu gracia, pues creo que tampoco va a suceder. Si tú no nos ayudas con los prodigios y las señales que confirman en tu palabra, cada vez va a ser más difícil, porque la fe, desgraciadamente, o bueno, no sé si esa es la palabra adecuada, a veces se muestra mucho en ese tipo de cosas sobrenaturales que pasan. Sin embargo, están allí, si están allí, las hicieron tus apóstoles, es porque son necesarias, Señor. Así que ayúdanos a tener un corazón sincero que busque esto, que busque la vida eterna, Señor. Tienes que ser tú orando a través de nuestro Espíritu, de tu Espíritu Santo, nuestro Espíritu, Señor, para que nosotros podamos creerlo y vivirlo y hacerlo de esta manera. Ayúdanos a tener un corazón generoso para amar a los demás, Señor. Y que cuando nosotros decimos que no servimos a un hombre sino a Dios, lo estamos haciendo a través de la iglesia, que somos seres humanos. Nos servimos los unos a los otros, sirviéndote a ti, lo hacemos a través de nosotros mismos. Que eso no se nos olvide, Señor, para que no caigamos en orgullo. Así que ayúdanos en cada una de las cosas, Padre, bendícenos y bueno, que este tiempo se siga dando, Señor. En tu nombre, Jesús, lo hemos orado. Amén.